Entre 1975 y 1990 se produjo uno de los cambios más profundos y menos notables dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mientras los miembros estaban en su vida cotidiana, la Conferencia General estaba haciendo alianzas ecuménicas con el protestantismo actual. Y todo empezó con preguntas sobre doctrina desde los años 1957 en adelante. El anterior tema hemos visto cómo desde 1965 poco a poco la Conferencia General estaba teniendo reuniones ecuménicas con el Consejo Mundial de Iglesias. Y hoy vamos a continuar esa historia porque nosotros somos adventistas del séptimo día y necesitamos saber lo que aconteció en el pasado y lo que está aconteciendo en el presente. Y para poder continuar, primeramente vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios y que Él nos guíe mediante su Espíritu. Yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos nuevamente la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos acompañes en esta hora. Vamos a tocar un tema muy controversial, pero necesitamos tu ayuda, necesitamos el poder del Espíritu Santo para que podamos comprender y así tomar decisiones para vida eterna. Que se haga tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y rogamos. Amén. Primeramente, antes de poder entrar a la continuación de la historia, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Judas, el capítulo 1, el verso 4. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Desde los días de los apóstoles, tristemente podemos ver que había hombres que entraron encubiertamente para instaurar la cizaña y la falsa enseñanza. Y no solamente en los tiempos de los apóstoles, sino también en los días de hoy. Muchos hombres están instaurando la falsa enseñanza y también el ecumenismo, el poder unirse con las demás denominaciones que no comparten nuestra misma fe. Y sabemos que muchas de las iglesias que en un tiempo fueron puras, ahora se han corrompido, porque no están a favor de las doctrinas bíblicas. Pero hay hombres que entraron y que entran encubiertamente diciendo, no pasa nada, más bien son nuestros hermanos en Cristo. Y si es verdad que tenemos que predicar a todos, no podemos unirnos con aquellos quienes tienen falsa enseñanza o están predicando el vino de Babilonia. Y quiero leer esta cita del conflicto de los siglos para que podamos entender en el capítulo 22, una amonestación rechazada. Y para esto vamos a abrir la Biblia nuevamente y vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muy bien sabemos que ese vino que está hablando Apocalipsis 14:8 se refiere a las falsas doctrinas y a las falsas enseñanzas. En el 1840, Guillermo Miller con sus colaboradores predicaron el mensaje del primer ángel diciendo, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Pero después vino el segundo ángel en el verano de 1844 diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y muy bien sabemos que la gran Babilonia representa ese poder papal y sus hijas representan aquellas iglesias que siguen sus doctrinas, sus costumbres, sus tradiciones de la iglesia madre, por así decirlo. Entonces esas iglesias cayeron espiritualmente al rechazar el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y nos dice de esta manera el conflicto de los siglos, la página 385, el párrafo 2. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir
caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. En ese momento cayeron las iglesias por rechazar el mensaje del primer ángel. Ahora las iglesias protestantes también están cayendo poco a poco por rechazar las grandes verdades que Dios nos dio como pueblo. Desde 1844, poco a poco fue decayendo el protestantismo. Si bien esas iglesias iniciaron con la verdad, como Martín Lutero inició con la iglesia luterana, como también Calvino inició con esa rama calvinista, poco a poco se degradaron porque fueron rechazando el mensaje del primer ángel, sus seguidores. Y así también como los metodistas, los bautistas, los anglicanos fueron rechazando las verdades de la Biblia y más que todo las profecías de Daniel en ese entonces. Y así de esa manera decayeron, pero aún no se puede decir por completo cayó, nos dice aquí el conflicto de los siglos, sino que hasta los días de hoy siguen cayendo poco a poco. Pero estas iglesias tienen el vino de Babilonia porque son falsas doctrinas las cuales ellas predican. Si bien Martín Lutero, John Huss, Wycliffe, William Tyndale, Juan Calvino y todos los reformadores de la Edad Media fueron utilizados por Dios, no tenían la luz suficiente en cuanto al tema del sábado, en cuanto al tema de la ley, en cuanto al mensaje de los tres ángeles, en cuanto a la purificación del santuario, en cuanto al juicio investigador del sábado, no tenían esa luz. Y si ellos estuvieran viviendo en los días de hoy, abrazarían el mensaje de los tres ángeles, pero no tenían toda la luz. Nosotros tenemos toda la luz desde 1844 y las iglesias metodistas, presbiterianas, bautistas, pentecostales, todas aquellas quienes guardan el primer día de la semana, tienen esa luz, pero lo rechazan. Tristemente, son hijas de Babilonia. Eso nos dice muy bien la palabra de Dios. Ahora, hemos ido viendo el ecumenismo moderno desde los años 1910 y voy a hacer un breve resumen a aquellos que no han visto los demás videos. En 1910 se llevó la primera conferencia en Edimburgo, liderizada por John Mott. Fue la primera reunión ecuménica de la historia. Y realmente este hombre, John Mott, quería que muchas denominaciones se unan y lo logró, porque desde ese año poco a poco se tuvo más reuniones ecuménicas. Otro hombre llamado Lars Olof Nathan Söderblom también reunió a muchas denominaciones y en el año 1921 se creó el Consejo Misionero Internacional, la cual antecede a lo que es hoy el Consejo Mundial de Iglesias, y gracias a Lars Olof Nathan Söderblom, en el año 1925 se llevó la conferencia en Estocolmo, y era mucho más grande que la conferencia en Edimburgo del año 1910. Para el año 1938 ya se tuvo la idea de tener un Consejo Mundial, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, pero llegó la Segunda Guerra Mundial, entonces se retrasó como 10 años aproximadamente, y en el año 1948 nació el Consejo Mundial de Iglesias, que sería la sede del ecumenismo moderno. Y el anterior tema hemos mencionado la reunión en Uppsala, Suecia, del año 1968. El tema fue: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Era en plena época revolucionaria de Vietnam, derechos sociales, derechos civiles, feminismo, y el Consejo Mundial de Iglesias se volcó en temas políticos y sociales, justicia, paz y derechos humanos, y se amplió la voz de mujeres y jóvenes en el movimiento. ¿Y por qué les menciono la reunión en Uppsala del año 1968? Porque de acuerdo a esta reunión, tristemente, la Conferencia General tuvo parte en esa reunión en Uppsala. ¿Y dónde lo encontramos? Ahí en la revista The Ministry del año 1970, en junio de 1970, la página 59. Esto lo escribió el doctor B.B. Beach, quien era el representante de la libertad religiosa dentro de la Conferencia General. Y dice: desde 1968,
la Conferencia General ha contado con un observador en la reunión anual de los secretarios de las familias confesionales mundiales. Esta participación es en gran medida resultado de las conversaciones y contactos entre el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se realizaron durante la Asamblea de Uppsala. Se espera que esto conlleve una mayor cooperación entre las familias confesionales mundiales en el ámbito de la libertad religiosa. Y ustedes me preguntarán qué relevancia tiene la reunión en Uppsala. Y realmente tiene mucha relevancia, porque desde 1968 en adelante, la Conferencia General siempre llevó a un observador a las sesiones de los secretarios de las familias confesionales mundiales. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es o qué fue los secretarios de las familias confesionales mundiales? Y les voy a responder. Los secretarios de las familias confesionales mundiales, en inglés titula World Confessional Families. Son grupos mundiales de iglesias que comparten una misma fe. Por ejemplo, la Iglesia Luterana se hace llamar la familia luterana, porque hay muchas ramas dentro de la Iglesia Luterana, del luteranismo, muchas ramas, pero al final todas comparten una misma fe. De la misma manera, la Iglesia Bautista también tiene muchas ramas. De la misma manera, también la Iglesia Anglicana, el Patriarcado Ortodoxo, pero todas esas iglesias conforman solamente una familia. Es como por decir, si hubiera existido la familia adventista, ahí dentro estaría la corporación adventista, estaría el movimiento de reforma, estaría la iglesia adventista libre y otras ramas del adventismo. Pero como no existe, entonces no hay una familia adventista dentro del Consejo Mundial de Iglesias. Pero estas familias, como la Federación Mundial Luterana o el Consejo Metodista Mundial, se reúnen una vez al año para hablar de la libertad religiosa, de estadísticas globales, de proyectos humanitarios, de misión cristiana, de diálogo y malentendidos doctrinales. Y cada una tiene un secretario general. ¿Y por qué existen estas familias confesionales? Porque sería muy difícil reunirse e invitar a cada iglesia. Entonces, cada familia denominacional tiene su secretario y su secretario es quien va a las reuniones ecuménicas de cada familia, como de los luteranos, de los metodistas, de los bautistas, de los ortodoxos, de los anglicanos y así sucesivamente. Y ya dándoles el contexto, quiero dar lectura al diccionario del movimiento ecuménico. Este diccionario salió el año 1991. En inglés titula Dictionary of the Ecumenical Movement Christian World Communions, World Council of Church, Publication, Génova. Y doy lectura a lo que dice. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde 1968, ha sido representada en la Conferencia de Secretarios de las Confesiones Mundiales y a partir del mismo año, desde 1968, el Secretariado para la Promoción de la Unidad Cristiana del Vaticano ha sido representado regularmente en la conferencia, manteniendo así el asunto de las relaciones entre las comuniones cristianas mundiales y la Iglesia Católica Romana. Se ha agendado de manera subsecuente. Primeramente, quiero aclarar este punto antes de que podamos entrar en una controversia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es ecuménica y no participa en las reuniones ecuménicas, porque la Iglesia son aquellos quienes guardan los mandamientos de Dios y quieren hacer lo correcto. Pero aquella Iglesia que hoy tiene el nombre adventista, pero está participando en reuniones ecuménicas, tristemente no sería una Iglesia Adventista original, sino sería una iglesia adventista nominal y corporativa. Por eso, desde ahora en adelante, me voy a referir a la corporación adventista como una iglesia nominal, la cual está en la cabeza la conferencia general. Y esa conferencia general, desde 1968, participó en las comuniones cristianas mundiales y ha ido a reunirse con las comuniones cristianas mundiales, esas familias grandes, la familia luterana, la familia anglicana, los metodistas y así sucesivamente.
La Conferencia General ha mandado observadores. Y eso nos dice el diccionario ecuménico. Y quiero dar lectura ahora a la Ecumenical Review. Estas revistas ecuménicas nacieron con el Consejo Mundial de Iglesias en el año 1948. Y ahí les muestro la página oficial del World Council of Church, o sea, el Consejo Mundial de Iglesias. La revista ecuménica explora cuestiones emergentes dentro del movimiento ecuménico y el potencial y la realidad de la cooperación cristiana en la fe y la acción, fundada al mismo tiempo que el Consejo Mundial de Iglesias en 1948. O sea que esta revista ecuménica trata de todos los temas actuales dentro de las iglesias protestantes. Es una revista que es muy difícil de encontrar así en PDF, pero hay algunos en Internet, algunos pocos. Y voy a dar lectura en la Ecumenical Review del año 1974, es el número 26, en la página 266. Vamos a escuchar, vamos a ver lo que dice la Comunión Anglicana, la Alianza Mundial Bautista, el Comité Mundial de Amigos para Consulta, la Federación Mundial Luterana, la Conferencia Mundial Menonita, las Iglesias Antiguas Católicas, la Conferencia Mundial Pentecostés, la Iglesia Católica Romana, el Ejército de Salvación, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas, la Convención Mundial de las Iglesias de Cristo, el Concilio Mundial Metodista. Mientras la mayoría son asociaciones de iglesia, algunas son iglesias transnacionales, como la ortodoxa, los católicos romanos y los adventistas del Séptimo Día. Ahí muy bien en la Ecumenical Review del año 1974 está hablando de las familias confesionales, la familia bautista, la familia luterana, la familia católica, la familia menonita y así sucesivamente. Pero aquí hay una aclaración en la Ecumenical Review. Mientras la mayoría son asociaciones de iglesia, algunas son iglesias transnacionales como la ortodoxa, la católica romana y los adventistas del Séptimo Día. O sea que estas tres iglesias no son miembros oficiales del Consejo Mundial de Iglesias, pero sí son observadores. Eso es lo que quiere decir. Hoy la iglesia adventista, me refiero a la que está liderada por la Conferencia General, no a la verdadera, sino a la que está liderada por la conferencia, no está dentro del Consejo Mundial de Iglesia como miembro oficial. Y con eso hoy se agarra la corporación adventista diciendo, nosotros no somos ecuménicos, pero desde los años 1965, poco a poco han entrado dentro del movimiento ecuménico. Si bien no son miembros oficiales dentro del Consejo Mundial de Iglesias, sí mandan un observador. La Iglesia Católica tampoco es miembro oficial del Consejo Mundial de Iglesias, pero siempre manda un observador. Entonces podemos decir que la corporación adventista sí está dentro del movimiento ecuménico. Y aquí muy bien lo vemos en las revistas Ecumenical Review. Y ahora quiero hablarles de la confesión en diálogo. Ahí en tu pantalla puedes ver Confessions and Dialogue. En español, Confesiones en Diálogo. Esa revista Confesiones en Diálogo salió el año 1975 y su nombre original es A Survey of Bilateral Conversation Among World Confessional Families 1959 a 1974. Y tú te preguntarás, ¿qué son las confesiones en diálogo? La confesión en diálogo fue un encuentro teológico organizado en 1975 por el World Council of Church, por el Consejo Mundial de Iglesias, y patrocinado por la Conference of World Confessional Families, Conferencia de Familias Confesionales Mundiales. El objetivo principal era crear un espacio de diálogo entre distintas familias confesionales. O sea, les voy a dar un ejemplo. La familia luterana, la familia metodista, la familia bautista, la familia ortodoxa. Todas estas familias grandes de iglesias hacen reuniones bilaterales, hablan sobre doctrina, hablan sobre el compromiso ecuménico. Por eso se llama confesiones en diálogo. Dialogan entre iglesias. Y este diálogo entre iglesias se redactó en un panfleto, en un libro, mejor dicho. Y ese libro se llamó Confesiones en
diálogo. Y quiero dar lectura en la página 3 de Confesiones en Diálogo, que ahí tú puedes ver en la pantalla el párrafo 1 y el párrafo 2. El movimiento ecuménico y la búsqueda de la unidad cristiana se expresan de diversas formas y maneras. El rápido crecimiento de los diálogos bilaterales entre diversas tradiciones confesionales ha sido uno de los avances ecuménicos más destacados de la última década. Desde hace varios años, los secretarios de las familias confesionales mundiales se reúnen anualmente en Ginebra para tratar asuntos de interés mutuo. Entonces, las familias confesionales, como de la familia luterana, la familia anglicana, la familia menonita y todas las demás familias se reúnen una vez al año allá en Ginebra. Y esas reuniones se redactó en un libro. Y ese libro se llamó Confessions in Dialogue. Y sigo leyendo este libro, la página 3, el párrafo 2. Esta conferencia de secretarios de las familias confesionales mundiales ha demostrado ser un instrumento útil de consulta, aunque no tiene carácter deliberativo oficial ni estatus constitucional ni administrativo. Sin embargo, ha proporcionado un foro mutuamente beneficioso para el intercambio de opiniones y noticias, experiencias e inquietudes comunes, y ha demostrado ser un instrumento eficaz para la planificación concertada en casos específicos. Ahí muy bien dice, se ha proporcionado un foro mutuamente beneficioso para el intercambio de opiniones. Entonces cada secretario habla sobre su iglesia, sobre su familia. El secretario luterano, el secretario de la iglesia menonita, el secretario de la iglesia bautista, el secretario de la iglesia metodista, y así sucesivamente, queridos hermanos. Y lo que más me impresiona es lo que viene. Vamos a seguir leyendo. Deseamos expresar nuestro agradecimiento a los autores, especialmente al profesor Niels Ehrstrom, quien editó esta nueva edición del estudio. Le agradecemos profundamente que haya puesto a disposición su rica experiencia ecuménica para esta tarea. Extendemos también nuestra gratitud a quienes contribuyeron al capítulo sobre culto y a todos aquellos que hicieron posible este proyecto de estudio al proporcionar información, documentos y el asesoramiento necesario. O sea que ya está agradeciendo a aquellos quienes recopilaron información, a aquellos quienes participaron en las reuniones ecuménicas. Hay un agradecimiento a aquellos quienes hicieron todo lo posible para que pueda salir este libro, Confessions in Dialogue, en el año 1975. Y hasta ahora tú me dirás, pero ¿qué relevancia tiene todo esto? Y les voy a dar ahora la relevancia. Cuando el libro empieza a agradecer, o bueno, el que escribió el prefacio empieza a agradecer primeramente a Niels Ehrstrom, quien recopiló la nueva edición, también agradece a otros hombres. Y miren lo que dice en cuanto a los agradecimientos. Agradece a John Howe, quien fue el secretario general anglicano. Agradece a Chairman, que fue el secretario de las confesiones mundiales. Y agradece a Lucas Biecher, quien fue el director secretario de la Comunión, Fe y Orden del Consejo Mundial de Iglesias. Pero también agradece a otro hombre. Agradece a B.B. Beach, quien fue el secretario de la División de Europa del Norte y África Occidental de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Se le da los agradecimientos a Niels Ehrstrom, también a John Howe, a Chairman, a Lucas Bischer y también a B.B. Beach, quien fue el secretario de la División Europea del Norte de África Occidental de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. B.B. Beach realmente fue una figura polémica en su época y hoy sigue siendo la figura más controversial dentro del ecumenismo moderno. B.B. Beach tuvo 3 cargos. Primeramente fue secretario del Departamento de Relaciones Públicas de Libertad Religiosa de la Asociación General, o sea, ese cargo lo ocupó dentro de la Iglesia Adventista, bueno, de la Conferencia General de la Corporación Adventista. Desde 1967 fue secretario general de la Conferencia de Comuniones Cristianas Mundiales, Christian World Communions, que sus siglas serían CWC. Si bien la Conferencia General solamente quería llevar un observador
para que represente a la Iglesia Adventista. Entonces, ¿por qué B.B. Beach fue secretario general de la Conferencia de las Comuniones Cristianas? Eso no tenía nada que ver con la Iglesia Adventista, con la Conferencia General. No tenía nada que ver. Entonces, ¿por qué se metió ahí? Esa es la pregunta. ¿Por qué la Conferencia General no le disciplinó, más bien avaló, más bien se alegró por esa decisión de que B.B. Beach sea secretario de la Conferencia de Comuniones Cristianas? ¿Por qué? Y también B.B. Beach fue secretario general de la Asociación Internacional para la Libertad Religiosa en la década de 1990. Entonces ocupó tres cargos, uno dentro de la Conferencia General, dos fuera de la Conferencia General. Entonces con eso podemos ver que tristemente la Iglesia Adventista Corporación participó de ese libro Confessional in Dialogue. Y ahí está literalmente Bert Beverly Beach, secretario de la División Europea del Norte y África Occidental de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, General Conference of Seventh-day Adventists. Y miren lo que dice en ese libro, en la página 127. Es el capítulo 4 y en inglés titula Methods and Procedures, que sería en español métodos y procedimientos. Debido a la naturaleza particular y al patrocinio de los encuentros bilaterales, es natural que los funcionarios de las familias confesionales mundiales involucradas ocupen un lugar destacado como iniciadores, organizadores y consultores. Algunos de estos organismos: el Secretariado Vaticano para la Promoción de la Unidad Cristiana, la Federación Luterana Mundial, el Comité de Obispos Católicos Romanos para Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decirnos este escrito que hemos leído? Los encuentros de la familia menonita, de la familia bautista, de la familia católica, de la familia anglicana, se debe a los tres departamentos: al Secretariado de la Promoción de la Unidad Cristiana, también a la Federación Luterana Mundial y al Comité de Obispos Católicos Romanos. A los tres. El Secretariado para la Promoción de la Unidad Cristiana directamente es un departamento del Vaticano. El segundo es luterano y el tercero también es católico. Los tres hicieron lo posible para que las demás familias se reúnan en reuniones bilaterales, encuentros bilaterales. ¿Cuándo salió el Secretariado Vaticano para la Promoción de la Unidad Cristiana? Salió en el año 1962, cuando el Papa Juan XXIII estaba preparando el Concilio Vaticano II. De esa manera el Papa dijo: tenemos que crear un secretariado, o sea, un departamento para invitar a las demás denominaciones para que participen como observadores en el Concilio Vaticano II. Primeramente, su objetivo era promover el diálogo en la unidad entre la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas. Era para organizar diálogos formales con otras iglesias, o sea, con la iglesia anglicana, la iglesia evangélica, la iglesia ortodoxa, las iglesias protestantes y también con iglesias no cristianas, como por ejemplo las iglesias judías, los musulmanes, los budistas, y de esa manera no solamente hacer una unión con iglesias cristianas. Entonces el Secretariado para la Promoción de la Unidad Cristiana directamente es un departamento dentro de la Iglesia Católica, de la Curia Romana, y ese departamento participó en Confessions in Dialogue, fue el promotor para que otras familias cristianas puedan estar dentro del ecumenismo moderno. Y quiero dar lectura a esta página, la página 142 de Confessions in Dialogue. Estuvieron a favor de las doctrinas, unas doctrinas muy fundamentales para ellos y todos aquellos quienes participaron dentro de las reuniones bilaterales, los credos y las confesiones, los concilios ecuménicos, la salvación, la fe y la santificación, la Eucaristía y la intercomunión, la sucesión apostólica, el papado, la unidad. Marqué ahí los más controversiales. O sea que todos los que participaron en estas reuniones confesionales mundiales cristianas estuvieron en puntos comunes de doctrina en la Eucaristía, en cuanto al papado, en cuanto a la unidad ecuménica, en cuanto a la orden y la confesión, en cuanto a la Eucaristía. Y tristemente también
la Corporación Adventista del Séptimo Día. Porque ahí está su nombre, Bert Beverly Beach, quien representa a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Está escrito, le dan el agradecimiento. Entonces no somos conspiranoicos, no somos quienes atacamos a la iglesia, no. Ahí están las pruebas, porque muchos dicen, tú solamente estás atacando a la iglesia, tú eres un disidente, tú divides a la iglesia. Pero no, ahí están las pruebas. No me estoy inventando, les mostré Confessions in Dialogue, cómo Bert Beverly Beach, representando a la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, fue uno de los que recopiló la información, uno de los miembros activos dentro del ecumenismo moderno, representando a la Conferencia General. Es triste, queridos hermanos, triste, triste, triste. Y esto solamente es la punta del iceberg. Ahora vamos a ver cómo fue ampliándose el ecumenismo moderno dentro de la Corporación Adventista. 24 de julio de 1975, la Review and Herald publicó un artículo, Proceedings of the General Conference, Actas de la Conferencia General, la 52ª sesión de julio de 1975, la 13ª reunión de negocios. Lo que vamos a dar lectura es una reunión de la Conferencia General en el año 1975. Habla Bert Beverly Beach. Hermano presidente, nos complace que varias familias confesionales mundiales hayan mostrado interés en nuestra 52 sesión de la Asociación General y hayan enviado observadores para asistir a esta sesión. Como adventistas del séptimo día, reconocemos a todas las agencias que ensalzan a Cristo ante los hombres como parte del plan divino para la evangelización del mundo, y tenemos en alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras comuniones que están trayendo y ganando almas para Cristo. Lo que estamos leyendo es algo realmente muy triste. Lo que estamos leyendo realmente es algo muy triste. ¿Qué tiene que hacer ahí en la sesión de la Conferencia General un anglicano, un metodista, un luterano, un representante de las familias a quienes ellos representan? ¿Qué tiene que hacer dentro de una reunión de la Conferencia General Adventista? No tiene que hacer nada, pero Bert Beverly Beach, como ya había participado en 1968 en adelante de las familias confesionales mundiales, entonces invitó a las demás denominaciones para que puedan estar dentro de las reuniones de la Conferencia General. Incluso él mismo dijo, reconocemos a todas las agencias que ensalzan a Cristo ante los hombres como parte del plan divino para la evangelización del mundo. Y es verdad que nosotros reconocemos que las iglesias pentecostales, las iglesias bautistas iniciaron bien, pero tristemente se corrompieron en el proceso y en 1844 cayeron esas iglesias y ese decaimiento sigue hasta los días de hoy. Tristemente esas iglesias no guardan el sábado, no predican del mensaje del tercer ángel, están en contra del mensaje del juicio investigador y de la purificación del santuario, de los pilares fundamentales de la fe. Todas esas iglesias creen que el alma es inmortal, creen que el domingo es el verdadero día de reposo. No podemos invitar a esas iglesias ni a sus representantes. Pero Bert Beverly Beach dijo, sí, sí podemos, y la Conferencia General aceptó que los invitados puedan estar ahí, en la Conferencia General, en esas sesiones. Y miren lo que sigue diciendo Bert Beverly Beach. Como adventistas del séptimo día, somos colaboradores conscientes. Ellen G. White nos invita a reunirnos con ministros de otras iglesias y a orar con ellos. Ahora utiliza a Ellen White para decir que ella avala lo que él está haciendo y la Conferencia General. Pero la mensajera del Señor nunca fue ecuménica. En las sesiones de la Conferencia General de los Pioneros nunca invitaron a un cura católico, nunca invitaron a un metodista, nunca invitaron a pastores de otras denominaciones. ¿Por qué podrían invitarles? No tiene sentido, ¿verdad? Pero Bert Beverly Beach invitó, porque ya había una unión
ecuménica con la Iglesia Adventista, en este caso la Conferencia General, con las demás denominaciones. Y Bert Beverly Beach agarra una cita y los ecuménicos adventistas también agarran una cita de Ellen White, la cual es esta, la cual se encuentra en el Evangelismo, en español, la página 409, el párrafo 2. Nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones. Oren por y con estos hombres por quienes Cristo intercede. Tienen una solemne responsabilidad. Como mensajeros de Cristo, debemos manifestar un profundo y sincero interés por estos pastores del rebaño. Ahí muy bien dice, oren con ellos, háblenles la verdad, pero no dice reúnanse con ellos, inviten a las sesiones de la conferencia general a pastores metodistas, a pastores bautistas, no dice. Pero Bert Beverly Beach dice, Ellen White nos apoya, pero no, Ellen White no era ecuménica. Incluso ella escribió en la Review and Herald el 24 de marzo de 1896, el párrafo 13, que los centinelas en los muros de Sion no se unan a quienes invalidan la verdad tal como es en Cristo, que no se unan a la confederación de la infidelidad, el papado y el protestantismo, para exaltar la tradición por encima de la escritura, la razón por encima de la revelación y al talento humano por encima de la influencia divina y el poder vital de la piedad. Claramente la mensajera del Señor dijo, no se unan, no dijo inviten a los pastores protestantes a las sesiones de la conferencia general. Ella dijo, no se unan a las confederaciones, a la infidelidad del papado y al protestantismo apóstata, porque estas iglesias están en contra de la verdadera doctrina que se predica en la palabra de Dios. La palabra del Señor realmente es nuestra ancla, nuestra guía, pero estas iglesias están en contra de lo que este santo libro nos dice. Por eso no debemos unirnos. Sí podemos llevarles la verdad. Es nuestro deber como adventistas del séptimo día, pero no poder unirnos con ellos. Eso es ecumenismo. Y vamos a seguir leyendo lo que dice la Review and Herald del 24 de julio de 1975, la página 13, el párrafo 4. Hoy nos complace dar la bienvenida al doctor Martinsen, secretario de Investigación Interconfesional de la Federación Luterana Mundial. Nos acompaña en representación del secretario general, el doctor Mao, de la Federación Luterana Mundial. Durante varios años fue profesor de teología, historia en la Universidad de Wittenberg. Y para los adventistas del séptimo día, la palabra Wittenberg suena bien. Somos admiradores de Martín Lutero. Y de hecho, alguien ha dicho que los adventistas del séptimo día son más luteranos que muchos luteranos. Y responde el doctor Martinsen, y él dice, gracias, doctor Beach. Como dije, no solo les traigo saludos de las 92 iglesias miembros de la Federación Luterana Mundial, sino que también espero poder hablar en nombre de los observadores presentes que representan al menos a estas comunidades, los anglicanos, los metodistas, la Sociedad de Amigos o los cuáqueros, la Alianza Mundial Bautista y el Consejo de Iglesias Libres de Hungría. Espero hablar en nombre de ellos al saludarlos en 4 fases. Aquí vemos un gran peligro, queridos amigos. Primeramente, Bert Beverly Beach, antes de poder presentar a un pastor de otra denominación a la sesión de la conferencia general, primeramente tuvo que consultar con los pastores de la conferencia. Y el que estaba a cargo en ese entonces era el pastor Robert H. Pearson, el presidente de la Asociación General, en el año 1975. Y tristemente él aceptó y los demás también aceptaron, porque tristemente ya estaban dentro del movimiento ecuménico. Entonces vino un pastor luterano, el doctor Martinsen, dio gracias al pastor Beach, al doctor Beach, diciéndole, yo saludo aquí a la sesión de la conferencia de las 92 iglesias luteranas y también de las comunidades cristianas, anglicanos, metodistas, la Sociedad de los Amigos, los cuáqueros, la Alianza Mundial Bautista, y así sucesivamente. Dieron inicio a la conferencia general, a esa sesión del año 1975. Y solamente 2 años después vino el declive total. Ahí les presento
la Review and Herald, el 11 de agosto del año 1977. Ahí vemos un apartado, Book Medallion Presented to Pope, que en español sería libro medallón presentado al Papa. Y ahí vemos la foto. Bert Beverly Beach dándole una medalla de oro al Papa Pablo VI en el año 1977. ¿Qué tiene que hacer ahí un hombre quien dice ser adventista del séptimo día dándole una medalla de oro al Papa? A ese hombre quien representa a la Iglesia Católica, a ese poder perseguidor de Apocalipsis 13, a la primera bestia, al Vaticano, al enemigo de Dios. Voy a seguir dando lectura en la Review and Herald porque este artículo está en la Review and Herald. Lo escribió Eva William Duncan. Él fue el vicepresidente de la Asociación General de ese entonces. Y dice, en relación con una reciente reunión consultiva de secretarios de familias confesionales mundiales celebrada en Roma, Bebe Beach, secretario de la División de Europa del Norte y África Occidental, uno de los 15 participantes y el único adventista del grupo, entregó un libro y un medallón al Papa Pablo VI el 18 de mayo. El libro presentado fue el libro misionero adventista Fe en Acción, y el medallón era un símbolo dorado de la Iglesia Adventista del séptimo día. El medallón es un testimonio grabado de la fe adventista en Cristo como Creador, Redentor y Señor venidero, en la cruz y la Biblia, y en la vigencia perdurable de los 10 mandamientos, mientras que los demás mandamientos se representan simplemente con números romanos. Las palabras del cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, están escritas. La Conferencia Mundial de Familias Confesionales suele reunirse una vez al año. No es una organización, sino un foro informal y no estructurado para la consulta y el intercambio de información útil. Review and Herald, 11 de agosto de 1977, la página 23. Me impresiona cómo dentro de los periódicos adventistas puedan narrar esta historia, pero lo hicieron. Lo hizo el vicepresidente de la Conferencia General. Pero así como el presidente y el vicepresidente y todos los pastores actuales no lo ven como un peligro, sino lo ven como un honor haberle dado una medalla al Papa Pablo VI. Y claramente ellos dicen, no solamente fue una medalla, fue un libro. Y sí, verdad, fue un libro también, pero eso no quita el hecho de que lo que hicieron es correcto. Lo que hizo estaba mal. Primeramente, reuniones ecuménicas, después alianzas ecuménicas, después invitar a pastores dentro de las sesiones de la Conferencia General y después darle una medalla de oro al Papa. Aunque ahí le den un libro que hable sobre el sábado, sabemos que ese poder perseguidor es el poder quien Satanás utiliza para el ecumenismo moderno, para perseguir al pueblo de Dios, para instaurar la falsa doctrina, para envenenar con el vino de Babilonia la Iglesia Católica. No podemos tener una unidad con ellos, no podemos darle una medalla de oro al Papa. No podemos, porque ese poder perseguidor es la cual está profetizado en Apocalipsis. No es que odiemos al Papa, no es que odiemos a los cardenales, no es que odiemos a la Iglesia Católica, sino que ese poder perseguidor está dentro de la profecía, quien está en contra de la ley de Dios, quien pisoteó la ley de Dios, quien en el pasado persiguió a los fieles protestantes. Por eso, queridos hermanos, y el conflicto de los siglos nos dice que ese mismo poder sigue vigente en los días de hoy. Y como un representante adventista, como dice aquí en el escrito de la Review and Herald, el único adventista, el 18 de mayo, le dio una medalla de oro al Papa. Es impresionante y triste a la vez. ¿Y qué habló el Papa en ese momento cuando Bert Beverly Beach le dio la medalla? Voy a dar lectura a lo que habló el Papa Pablo VI en el año 1977. Y dice de la siguiente manera: discurso del Santo Padre Pablo VI a los participantes en la Conferencia de las Familias Confesionales Mundiales del 18 de mayo de 1977. La palabra Santo Padre lo dicen ellos, no es que yo lo puse, sino que directamente lo saqué de la página católica. Y dice: queridos hermanos en Cristo,
Es una alegría para nosotros recibir hoy a un grupo tan importante y darles la bienvenida a la sede de San Pedro. En ustedes saludamos a representantes de una porción considerable del pueblo cristiano, y a través de ustedes enviamos nuestros saludos de gracia y paz en el Señor a sus familias confesionales. Nos complace expresar en su presencia nuestra fe común en Jesucristo, Hijo de Dios, el único mediador con el Padre, Salvador del mundo. Sí, hermanos, con el apóstol Pedro proclamamos que en nadie más hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvados. Por su parte, la Iglesia Católica se compromete solemnemente, según lo establecido por el Concilio Vaticano II, a un ecumenismo basado en una fidelidad creciente a Cristo Señor y en la conversión del corazón, unatis redintegratio. Al mismo tiempo, la Iglesia comprende que nada está tan lejos del ecumenismo como un enfoque conciliador falso. Fortalecidos por el poder de la palabra de Dios, continuamos a pesar de todos los obstáculos, persiguiendo la meta de la unidad plena en Cristo y en la Iglesia, y con humildad y amor volvamos nuestros pensamientos y esperanzas hacia nuestro Señor Jesucristo, a quien junto con su Padre y al Espíritu Santo sea gloria por los siglos de los siglos. Pablo VI, discurso a los participantes de la Conferencia de las Familias Confesionales Mundiales, el 18 de mayo de 1977. En otras palabras, el Papa Pablo VI habló de unidad, ut unum sint, que todos sean uno, unatis redintegratio. ¿Y qué es unatis redintegratio? En el tema del Concilio Vaticano II hemos visto que unatis redintegratio realmente es un arma mortal para el ecumenismo moderno. El propósito del Papa Juan XXIII fue reunir a las demás denominaciones, ya no para tildarles de herejes, sino para decirles hermanos separados. Pero aquí el Papa Pablo VI ya no les dice hermanos separados, directamente les dice hermanos. Y cuando Beverly Beach le dio esa medalla de oro ese 18 de mayo de 1977, el Papa Pablo VI habló en cuanto a la unidad de las iglesias, de unatis redintegratio, que en Cristo somos uno. Y ahí estaba sentado el representante de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso es preocupante, queridos hermanos, muy preocupante lo que estamos estudiando ahora. Tal vez no lo ves con esa intensidad de preocupación, pero yo sí, porque realmente ese poder perseguidor que está en la palabra de Dios, el cuerno pequeño, no es de Dios. Es un poder que está en contra de la Biblia, en contra de las enseñanzas verdaderas. Por eso vemos que en el pasado hicieron todas esas atrocidades y ahora el papado parece que le da una cara apacible de lo que hicieron en la antigüedad, como diciendo, hemos cambiado, ya no somos la misma iglesia que perseguía como en la Edad Media, pero tristemente vemos que sigue con el mismo propósito de perseguir al pueblo de Dios. Por eso, Beverly Beach lo que hizo ese 18 de mayo de 1977, tristemente era la caída de una denominación que había recibido el mensaje de los tres ángeles. Es como por decir el inicio de la caída. Y sigamos leyendo. Adventist Review, 22 de abril del año 1980. Ahí vemos la página 21, otra sesión de la Conferencia General, y dice, hablando Beverly Beach, señor presidente, uno de los placeres de una sesión mundial como esta es tener con nosotros amigos e invitados, en particular a observadores de otras iglesias y organismos mundiales. Me complace presentar al Dr. Russell Dilday, presidente del Seminario del Suroeste, observador oficial de la Alianza Mundial Bautista. Nos gustaría pedirle que dé unas palabras de saludo de la Alianza Mundial Bautista a los delegados allí reunidos. Y de esta manera habla el representante de la Iglesia Bautista, Russell Dilday. Gracias, Dr. Beach. Como residente del área metropolitana de Fort Worth, Dallas, me gustaría unirme a otros para dar la bienvenida a los delegados a esta 53ª sesión de su Conferencia General a Texas y al área de Dallas-Fort Worth. En nombre de la Alianza Bautista Mundial, les envío saludos cristianos de parte de los aproximadamente 25 millones de bautistas de 114,000 iglesias en 145
países. En tan solo unos meses, la Alianza Bautista Mundial celebrará su 75º aniversario en Toronto. Es un privilegio expresarles de manera personal nuestro saludo y compañerismo cristiano. Oramos para que su sesión aquí en Dallas se caracterice por el éxito y los logros a medida que, según su tema, sean guiados por su espíritu. Review and Herald, 22 de abril de 1980, la página 21. Primeramente quiero aclarar que cuando el doctor Bert Beverly Beach se refiere al señor presidente, directamente se refiere al presidente de la Asociación General. Para ese momento ya no estaba Robert Pearson, para ese momento ya estaba el pastor Neil Wilson, desde los años 1979 hasta los años 1990. Antes de Robert Pearson estaba R. Figur, quien fue el presidente de la Asociación General cuando salió Question on Doctrine en el año 1957. Después entró Robert H. Pearson y después de Pearson entró el pastor Neil Wilson. Y aquí vemos que Neil Wilson también estaba a favor de que puedan mandar observadores de otras denominaciones a la sesión de la Conferencia General, como en este caso al doctor Russell Dilday, quien fue presidente del Seminario del Suroeste, observador oficial de la Alianza Mundial Bautista. Y miren lo que dijo el pastor Russell Dilday, el pastor bautista. Les envío saludos cristianos de los aproximadamente 25 millones de bautistas de 114,000 iglesias en 145 países. La Iglesia Bautista es una iglesia muy grande en los Estados Unidos, allá en Europa y también aquí en Sudamérica. Una iglesia gigante. Si bien el iniciador de la Iglesia Bautista, John Smith, estaba a favor de la verdad según a la luz que él había recibido, tristemente, queridos hermanos, podemos ver que sus seguidores están rechazando la luz del mensaje de los tres ángeles. Si bien los bautistas exaltan solamente la fe, la gracia, así como Lutero, y John Smith también lo resaltó, ellos están en contra de la verdadera justificación por la fe. Los bautistas siguieron el método de Calvino. Calvino predicó una vez salvo, siempre salvo. Esa doctrina se llama la predestinación de los santos, que una vez que tú aceptaste la salvación, no puedes perderla después. Eso es lo que predicó Juan Calvino. Claro que su objetivo de él era exalzar la gracia de Cristo, pero sus seguidores poco a poco fueron tergiversando esa doctrina, porque ellos predican de esa manera, que si tú aceptas a Cristo, pero después te desvías, no te vas a perder porque ya aceptaste a Cristo. Pero ese mensaje es en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 10:12, el que piense que está firme, mire que no caiga. Si hoy yo acepto el mensaje de salvación, me puedo perder el día de mañana. Si realmente no estoy en una conexión con Cristo Jesús, si no hay santificación. Pero la doctrina, una vez salvo, siempre salvo, lo mantiene la Iglesia Bautista. Muchas de sus ramas lo predican de esa manera. Entonces no podemos invitar a un pastor bautista para que esté dentro de la Asociación General como observador. Pero hoy los pastores adventistas dicen, pero solamente es observador, no es que él realmente acepte nuestra doctrina o que nosotros aceptemos su doctrina. Pero no podemos invitarle ni como observador. Y ahí les muestro una foto de las pocas fotos que existen de lo que estamos mencionando. Ahora vamos a ir al 23 de abril del año 1980. Nuevamente se abre la sesión de la Conferencia General. Nuevamente se abre la sesión de la Conferencia General. Y vamos a dar lectura en la página 8. Y nos dice, aquí directamente empieza a hablar W.J. Hackett. Nos complace mucho recibir ocasionalmente a hermanos en Cristo de otras comuniones. Me gustaría pedirle a Bert Beverly Beach que presente a nuestro invitado en esta ocasión. Y habla Bert Beverly Beach, hermano presidente, delegados. Tenemos el privilegio de presentar al doctor Paul Opsahl de Houston, Texas, observador oficial de la Federación Luterana Mundial. Nos complace dar la bienvenida al doctor Opsahl. Y dice el doctor Opsahl, el delegado de la Confederación
Luterana Mundial. Señor presidente, doctor Beach, delegados y amigos en Cristo, me complace traerles un saludo de los 17 millones de hermanos y hermanas en Cristo que conforman la familia luterana de iglesias que recorren el mundo y forman una familia eclesial mundial que, en muchos aspectos, se asemeja mucho a la suya. También confesamos nuestra fe en el Señor Jesús resucitado como la esperanza del mundo, y al igual que ustedes, Dios nos ha bendecido con el ministerio de la caridad que abarca todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos en su nombre. Tristemente, los luteranos, a lo largo de los años, poco a poco se fueron uniendo en puntos comunes de doctrina dentro del Consejo Mundial de Iglesias. Pero ¿dónde decayó totalmente el mundo luterano? En el año 1999, cuando se firmó la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación por la Fe. Recordemos que en los años 1517 Martín Lutero estaba en contra de las indulgencias y él solamente predicaba que en Cristo hay salvación. No necesitamos de un papel que nos otorgue la salvación. Y ahí inició la Reforma Protestante. Y sus seguidores siguieron con esa idea, pero en el año 1999, nuevamente la Federación Luterana Mundial firmó un acta conjunta sobre la justificación por la fe, haciendo las paces con la Iglesia católica, tristemente, queridos hermanos. En el año 2017 se celebró la reunión de los 500 años de la Reforma Protestante. Y miren ahí en la foto, la arzobispo Ante Jacqueline de Suecia, dándole un abrazo al Papa Francisco. O sea que la Iglesia Luterana invitó al Papa Francisco para poder celebrar los 500 años de la Reforma Protestante. Y recordamos que en la antigüedad el Papa León X excomulgó a Martín Lutero, diciendo que realmente es un protestante hereje, y que todos los protestantes que sigan sus ideas son herejes y que merecen ser quemados. Pero 500 años después, los mismos luteranos le dan la mano a ese poder que les persiguió. Por eso vemos que la Iglesia luterana poco a poco ha ido en decadencia. Y es triste cómo en los días de 1980, 1990 y hasta los días de hoy, la Conferencia General siga invitando a pastores luteranos dentro de las sesiones de la Asociación General. Y ahora vamos a ir al año 1982. Vamos a ver que en Ginebra, donde nació el Consejo Mundial de Iglesias, se llevó a cabo una reunión. Y doy lectura en la Ecumenical Review, el número 35, abril 1983, la página 223. El tema principal de la reunión anual en Ginebra de los oficiales de las agencias globales, representando más de una docena de tradiciones cristianas, del 26 al 28 de octubre de 1982, fue la unidad cristiana. Los participantes de la conferencia anual número 36 de los secretarios de las comuniones cristianas mundiales vinieron de organizaciones internacionales, católicos romanos, ortodoxos del este, anglicanos, luteranos, reformados, metodistas, bautistas, adventistas, cuáqueros, Ejército de la Salvación, menonitas, evangélicos. Específicamente sus reflexiones acerca de la unidad cristiana se enfocaron en la acción y relaciones de las comuniones cristianas y el Concilio Mundial de Iglesias en un esfuerzo ecuménico. Entonces, en el año 1982, del 26 al 28 de octubre, se llevó la unidad cristiana. Ahí estaban católicos romanos, ortodoxos, menonitas, bautistas, evangélicos, cuáqueros, Ejército de la Salvación y también estaban adventistas. ¿Y quién fue a representar? Obviamente fue Bert Beverly Beach. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hablaron en esas reuniones? Y tristemente se habló de doctrina, se habló de la misión que tienen que cumplir las iglesias y de no tildar a ninguna iglesia como apóstata y de unirnos en más puntos comunes de doctrina. Ese era el objetivo de Ginebra en el año 1982. Y allí estaba Bert Beverly Beach, no solamente de observador, sino también aportaba, opinaba. Ahora vayamos al año 1985, el 2 de julio, en la página 8, nos dice de la siguiente manera, hablando el doctor Bert Beverly Beach.
Una vez más tenemos el gran placer de presentar a un distinguido líder de la Iglesia que representa al Consejo Metodista Mundial. Como adventistas del séptimo día, sentimos una gran admiración por lo que los metodistas han logrado a lo largo de la historia. Como saben, Ellen White habla muy bien de John Wesley. El doctor Joe Hale es el secretario general del Consejo Metodista Mundial y presidente de la Conferencia de Comuniones Cristianas Mundiales. Y en respuesta habla el doctor Joe Hale, el representante de la Iglesia Metodista Mundial. En varias ocasiones he visitado la sede de la Asociación General. La primera vez que fui a Tacoma Park, pregunté si tendría el privilegio de visitar los archivos y ver algunos de los valiosos escritos de Ellen White. Lo agradecí muchísimo. Pueden estar muy orgullosos de la sede que representa a esta organización mundial. Los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día han sido un gran desafío e inspiración para mí. Les traigo saludos de la familia de la Iglesia Metodista Mundial, una familia similar a la suya, pero quiero agradecerles todo lo que brindaron en los servicios del sábado de ayer, un programa que permanecerá en mi memoria. Bert Beverly Beach inicia diciendo, como adventistas sentimos una gran admiración por los metodistas. Incluso Ellen White habló bien de John Wesley. O sea, está queriendo decir que está bien lo que estamos haciendo al invitar a pastores protestantes a las sesiones de la Conferencia General. Pero tenemos que aclarar que John Wesley no tenía toda la luz. Si bien Ellen White habló bien de John Wesley, habló bien de Lutero, habló bien de Calvino, ella habló desde el punto de vista de su valentía. Ella nunca aprobó las doctrinas que ellos predicaron. Incluso ella misma dijo, los reformadores de ese tiempo no tuvieron toda la luz. John Wesley no tuvo toda la luz, por eso tampoco guardó el sábado, tampoco predicó del santuario. Incluso él creía en la inmortalidad del alma. John Wesley creía que el domingo era el verdadero día de reposo, o bien tenía ese concepto porque no guardó el sábado. Pero por eso nosotros no vamos a estar a favor de las doctrinas metodistas. Entonces quiero hacer notar que los que iniciaron el protestantismo fueron hombres de Dios. William Tyndale, John Huss, Wesley, Calvino, Juan Hus y todos aquellos hombres quienes dieron sus vidas por el Evangelio fueron hombres de Dios, pero sus seguidores tienen la luz del sábado, tienen la luz del santuario, pero lo están rechazando. Entonces no podemos invitar a un pastor metodista incluso como observador, porque sus doctrinas están en contra de las doctrinas de la Biblia, porque no aceptan la verdad del sábado, no aceptan la verdad del juicio investigador, no aceptan la verdad de la no inmortalidad del alma. No estamos en contra de Wesley o de Calvino o de Lutero, estamos en contra de aquellos hombres quienes siguieron en esa falsa doctrina en vez de aceptar la verdad. Y de esta manera vamos a seguir con el análisis. Vamos a leer la Adventist Review el 4 de julio del año 1985, la página 8. Directamente nos habla el pastor y obispo James Brown. Es un gran honor y privilegio representar a la Iglesia Episcopal en sus diversas ramas alrededor del mundo en esta conferencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Usted nos recuerda en su tradición que el mal tiene su fin y que sus días están contados. Nos recuerda que al fin esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En nombre de la comunión anglicana le agradezco ese testimonio. Review and Herald, 4 de julio de 1985, la página 8. El obispo James Brown, y no confundamos con el cantante James Brown, aunque tienen el mismo nombre, pero el obispo James Brown fue un obispo de la Iglesia Episcopal. La Iglesia Episcopal es una iglesia anglicana en los Estados Unidos. Ahora la Iglesia anglicana tiene creencias similares con la Iglesia Católica Romana. También tienen obispos, también tienen sacerdotes. Si bien no adoran imágenes o no veneran imágenes, en sus iglesias está lleno de imágenes totalmente, la iglesia episcopal. Ahora, la iglesia episcopal también tiene muchas falsas doctrinas. Y una de esas falsas doctrinas es que ellos imponen las manos a mujeres que serían obispas en este caso, ¿verdad? Mujeres que están con ese cargo que solamente deberían recibir los hombres, incluso mucho peor.
aceptan a gays, lesbianas, transexuales, o sea, a la comunidad LGBTQ. Incluso han impuesto las manos a pastores y obispos homosexuales. La iglesia episcopal. Entonces, esta iglesia totalmente está en contra de la ley de Dios, está en contra de la sana doctrina y está exaltando el vino de Babilonia, la iglesia episcopal. Pero Bert Beverly Beach aún así invita al obispo James Brown para que pueda escuchar una sesión de la conferencia general. Claro que a lo largo de los años, poco a poco, la iglesia episcopal iba pervirtiéndose más aún al aceptar gays y transexuales. En ese momento de los años 1985, Bert Beverly Beach no tendría que invitar ni a episcopales, ni a luteranos, ni a metodistas, ni a ninguna organización que no sea adventista. Y miren lo que dice Bert Beverly Beach. En ese mismo año, del 4 de julio de 1985, en la página 12, esta mañana tenemos el honor de contar con la presencia de una distinguida líder religiosa, la reverenda Joan Campbell, directora ejecutiva de la Oficina del Consejo Mundial de Iglesias en los Estados Unidos. Aquí vemos que por primera vez invita a una mujer. Todos fueron hombres, metodistas, bautistas, episcopales, pero ahora invita a una reverenda mujer, porque recordemos que en las iglesias luteranas y en otras denominaciones tienen mujeres como pastoras, mujeres como reverendas, obispas. Y vamos a leer lo que dice Joan Campbell. He tenido el privilegio de estar con ustedes este último día y de observar sus reuniones. Quiero agradecerles el privilegio de experimentar la iglesia adventista, tanto en el culto como en el trabajo. Me iré inspirada e instruida. Estoy especialmente agradecida por su enfoque en la salud y la integridad. Les agradezco especialmente su fidelidad y su interpretación de las Escrituras, que la hace fundamental en todo lo que hacen y en todo lo que son. Agradezco el testimonio de Ellen White, quien ha sido un modelo para muchos que no son adventistas. Agradezco la rica diversidad de esta iglesia mundial, que abraza con amor a muchas culturas, razas y naciones. Agradezco su fe en Jesucristo y la esperanza inherente a esa fe. Es mi tarea como directora de la reciente fortalecida Oficina de los Estados Unidos del Consejo Mundial de Iglesias interpretar las iglesias entre sí y ante el Consejo Mundial de Iglesias. Pueden confiar en que contaré la historia adventista con alegría. El Consejo Mundial incluye 305 iglesias cristianas de más de 100 países. Compartimos su prioridad en la salud a través de la labor de la Comisión Médica Cristiana. Contamos con un ministro duradero y eficaz en el ámbito de la libertad religiosa. También alimentamos a los hambrientos como ustedes en medio del dolor y la pobreza, la alienación, la guerra y la intolerancia. Nos animamos, como nos dicen las Escrituras, al saber que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria que nos será revelada. Y de esa manera vemos cómo la reverenda Joan Campbell responde al doctor Bert Beverly Beach y a todos los delegados de la conferencia general. Ahí vemos cómo fue trascendiendo, fue avanzando el ecumenismo moderno, primeramente invitando a pastores, secretarios de las diferentes familias cristianas. Ahora invitaron a una mujer del Consejo Mundial de Iglesias en los Estados Unidos. Y Joan Campbell fue una de las primeras mujeres en poder representar al Consejo Mundial de Iglesias, una de las primeras mujeres que tuvo ese cargo dentro del CMI. Pero tristemente podemos ver que esta mujer, Joan Campbell, al final terminó aceptando la ideología de género. O sea, tenía ese pensamiento poco a poco a lo largo de los años. Pero aún así, Bert Beverly Beach invita a esta mujer para que esté dentro como observadora, escuchando la sesión de la conferencia general. Y muchos podrían decir, pero solamente era observadora, no tiene nada que ver su cargo, era solamente una mujer que quería conocer el mensaje. Pero les pregunto, ¿Joan Campbell se volvió adventista? ¿Conoció el mensaje? Realmente todo nos indica que no. Si bien ella mencionó a Ellen White, como hemos leído, agradezco el testimonio de Ellen White, ha sido un modelo para muchos que no son adventistas, pero ella no aceptó a Ellen White, no aceptó el espíritu de profecía. Hubo una admiración por Ellen White, pero no hubo una aceptación diciendo sí, ella
fue la sierva y la mensajera del Señor. Solamente la admiración es lo que resalta aquí Joan Campbell. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, podemos ver que poco a poco la conferencia general fue en apostasía tras apostasía. Ahora quiero presentarles una minuta, como ven ahí en la pantalla. Si ustedes van a Adventist Archives, en Google se van a encontrar con archivos en línea, donde están todos los archivos de la iglesia, como la Review and Herald, la revista Ministry Magazine y muchas revistas más. Pero ahí hay un apartado que dice minutos. Y en esos minutos encontramos actas del comité de la conferencia general. Entré a esas actas y busqué el acta del comité de la conferencia general de octubre de 1987 y ahí les marco con la flecha. ¿Y por qué les muestro esta minuta? Porque aquí vemos cómo la conferencia general delegó a Bert Beverly Beach para que él también pueda ir a otras conferencias de familias cristianas mundiales. Y ahí vemos la fecha, 15 de octubre de 1987. La minuta 87-597 dice: División Euroáfrica del 20 al 31 de octubre de 1987 para asistir a la conferencia anual de Comuniones Cristianas Mundiales. División Interamericana del 23 de febrero al 12 de marzo de 1988 para contactar a funcionarios públicos y reunirse con iglesias. División Transeuropea del 16 de julio al 7 de agosto de 1988 para asistir a la conferencia de Lambeth de obispos anglicanos como representantes de comuniones cristianas mundiales del 18 al 30 de octubre de 1988 para asistir a reuniones en Israel y conducir un seminario sobre libertad religiosa en la Unión Nórdica Occidental. Primeramente vemos que la conferencia general ahí en la minuta le dio permiso a Bert Beverly Beach y le encomendó para que pueda ir a una reunión de obispos anglicanos por primera vez. O sea que antes ya había ido a reuniones del Consejo Mundial de Iglesias, pero ahora directamente es una delegación de la Conferencia General desde 1987. Y ahí está en la minuta, queridos amigos. Y no iba a ser la primera ni la última vez. En noviembre de 1987, específicamente el 19 de noviembre, vemos estas palabras de la minuta 87-633, División 3 Euroafricana, del 4 al 10 de mayo de 1988 para asistir a una consulta sobre nuevas religiones en la Universidad de Parma, Italia, y el Consejo de las Comuniones Cristianas Mundiales en Roma. Esto se relaciona con un viaje a la división del Lejano Oriente. Desde mayo de 1988, la Conferencia General mandó a Bert Beverly Beach para que pueda representar a la Iglesia Adventista en Roma. Y voy a dar lectura al 19 de noviembre de 1987, la minuta 87-633. División Sudamericana, del 19 de enero al 5 de febrero de 1990, para representar a las comuniones cristianas mundiales como observador en la Asamblea de la Federación Luterana Mundial en Curitiba, Brasil, y para conducir reuniones de trabajadores y reunirse con funcionarios del gobierno y de la Iglesia. División Euroafricana, del 6 al 24 de septiembre de 1990, para reunirse con funcionarios del gobierno. Y así podemos ver muchas pruebas de cómo Bert Beverly Beach, directamente del departamento de la Conferencia General, estaba votando para que él pueda representar como observador en las distintas denominaciones de las iglesias protestantes. Poco a poco, queridos hermanos. Y lo que les mostré es poco, muy poco. Realmente hay mucho más para poder mostrar, pero el video se haría muy largo. Entonces ahora voy a llegar a la parte final de este estudio, directamente con los años 1990. Hemos abarcado desde 1975 y ahora vamos a terminar en los años 1990 y si Dios quiere vamos a continuar con el ecumenismo desde 1990 en adelante. Ahora les leo la Review and Herald, que ahora se llama la Adventist Review. El 9 de julio de 1990, la página 11 nos dice:
hablando el doctor Bert Beverly-Beach. Durante esta sesión de la Conferencia General tendremos el placer de presentar ocasionalmente a invitados especiales de otras religiones y nos sentimos muy honrados con la presencia de estos observadores en nuestra sesión de la Conferencia General. Peter Leonid es arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Búlgara, conoce bien nuestra iglesia, ha visitado algunas de nuestras instituciones en Inglaterra y Estados Unidos. Nos complace que pueda saludarnos. Y aquí podemos ver que la Iglesia Ortodoxa Búlgara o el Patriarcado Búlgaro es una de las iglesias autocéfalas de la Comunión Ortodoxa. Cuenta con 6.5 millones de fieles en Bulgaria y 1.5 millones en otros lugares del mundo, especialmente en Europa, América y Australia. Es una iglesia gigante, la Iglesia Ortodoxa Búlgara. Y ahí habla el representante de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca Peter Leonid. En nombre de la Iglesia Ortodoxa Búlgara, deseo saludar a todos los presentes que representan a nuestro pueblo búlgaro. Estoy profundamente impresionado por todo lo que he visto y oído y aprendido aquí en Estados Unidos y en esta sesión de la Conferencia General. Con su aprobación, deseo transmitir sus saludos a todos los búlgaros. También les pido que oren por mí y por mi pueblo. Y ahí, entre comillas, podemos ver que hay aplausos. O sea que la sesión de la Conferencia General aplaudió. Desde 1990 empiezan esos aplausos al final. Antes hemos visto que no había. Desde 1990 en adelante vemos que ya empiezan a aplaudir a aquellos quienes les acompañan en las reuniones. Sigamos en el mismo año, pero en la fecha 11 de julio, la página 8, Adventist Review. Y habla el doctor Bert Beverly-Beach. De vez en cuando tenemos la oportunidad de presentar a distinguidos líderes de la iglesia que han venido como observadores e invitados y nos complace darles la bienvenida. Esta mañana contamos con un distinguido líder de la iglesia, el secretario general de la Convención Mundial de Iglesias de Cristo, Ali. Asistió a las 2 últimas sesiones de la Conferencia General como observador y nos complace presentarlo nuevamente. Y vemos que la Convención Mundial de Iglesias de Cristo también es muy grande. Es una iglesia del movimiento de restauración, conocidas por una variedad de nombres, incluyendo Iglesias Cristianas de Cristo, Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo. Y la primera reunión de estas iglesias se llevó en 1930 por iniciativa del evangelista Jesse Bader, y la convención continúa organizando reuniones internacionales regulares. O sea que la Convención Mundial de Iglesias de Cristo es grande y es gigante y convoca a todas las iglesias del movimiento de restauración. Quien lo inició, Campbell, Alexander Campbell, en el siglo XIX. Y en respuesta, dice el representante de la Iglesia Convención Mundial de Iglesias de Cristo, Ali: es un verdadero placer traer saludos de la Convención Mundial de las Iglesias de Cristo. Me complace ser invitado a esta 55ª sesión. Estuve en Nueva Orleans hace 5 años y en Dallas en 1980. Varios de nosotros asistimos por invitación de Bert Beverly-Beach, director de su Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa. También es secretario de un grupo al que ambos pertenecemos, los secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales. Nos reunimos anualmente en varias capitales del mundo para compartir nuestra fe y tener comunión. Aquí vemos que Bert Beverly-Beach es quien hace la invitación a todos esos hombres y mujeres que hemos visto a lo largo del estudio. Hasta aquí hemos visto cómo Bert Beverly-Beach invitó a representantes luteranos, representantes episcopales, representantes anglicanos, representantes metodistas, bautistas y muchos más. Pero no hemos visto que invite a un sacerdote católico. Pero ahora vamos a ver cómo Bert Beverly-Beach invitó a un sacerdote católico en ese mismo año, el 13 de julio de 1990, Adventist Review, y dice: hablando Bert Beverly-Beach: me complace presentar a la asamblea esta tarde a T.J. Murphy, párroco de la iglesia Santa Juana de Arco en Indianápolis, como observador e invitado oficial en representación del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad Cristiana. Está aquí para saludar en nombre de la Iglesia Católica Romana.
aparecen los aplausos. Y de esta manera dice T.J. Murphy, el representante del Vaticano. En esta ocasión, la 55ª sesión mundial de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, les transmito los saludos y los mejores deseos del presidente, el secretario y los miembros del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad Cristiana. Les traigo saludos personales del arzobispo de Indianápolis, prometiéndoles y asegurándoles que nuestra comunidad ora por el bendito éxito de esta conferencia general. Y recordamos lo que es el Pontificio Consejo de la Unidad de los Cristianos. Al principio hemos explicado que el Papa Juan XXIII hizo un departamento pequeño para invitar a las demás denominaciones para que participen en el Concilio Vaticano II como observadores a otras denominaciones. Ese fue el Secretariado del Vaticano para la Promoción de la Unidad Cristiana. Eso lo hemos explicado. Pero en el año 1988, específicamente el 28 de junio, el Papa Juan Pablo II, mediante la Constitución Apostólica llamada Pastor Bonus, elevó formalmente este organismo y dejó de ser un secretariado y pasó a ser un consejo pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos. O sea que ese departamento tuvo más relevancia desde 1988. El Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI hicieron todo lo posible para que el ecumenismo pueda ir en progreso. Pero el Papa Juan Pablo II hizo mucho más que Juan XXIII y que Pablo VI, porque el Papa Juan Pablo II tomó ese departamento dentro de la curia romana como un pontificio directamente. O sea que realmente lo tomó tanta relevancia el poder unirse con las demás denominaciones, porque ese consejo es para unirse con las demás denominaciones. Por eso vemos que en la revista Review and Herald dice Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad Cristiana. Ya no dice Secretariado del Vaticano. Por eso Bert Beverly Beach incluso menciona el representante del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad Cristiana. No solamente menciona el representante del secretariado, sino menciona el representante del Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, porque solamente 2 años antes el Papa Juan Pablo II hizo ese trabajo para que ese departamento tenga más relevancia para la promoción y la unidad de los cristianos. Y miren cómo termina el sacerdote T.J. Murphy. Concluyamos con una oración de nuestra liturgia, una oración que podamos expresar con todo nuestro corazón. Líbranos, Señor, de todo mal y concédenos paz en nuestros días. En tu misericordia, líbranos del pecado y protégenos de toda ansiedad, mientras aguardamos con gozosa esperanza la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí vemos una palabra que causa mucha controversia, la palabra liturgia. Esta palabra dentro de la Iglesia Adventista no se utiliza porque no está en la palabra de Dios, no está en el espíritu de profecía, más que todo está dentro del ámbito religioso católico, la palabra liturgia. Y obviamente si invitarían a un católico, él utilizaría esa palabra liturgia. Y sabemos que la liturgia es cómo se lleva a cabo las celebraciones y los ritos dentro de una comunidad cristiana, y más que todo en el ámbito religioso católico. Y quiero dar lectura al diccionario de términos religiosos y litúrgicos, la página 272, la cual nos dice, según el diccionario de la Real Academia Española, la liturgia es el orden y forma con que se llevan a cabo las ceremonias de culto en las distintas religiones. En la religión católica es, por lo tanto, la expresión del culto público que se tributa a Dios y a sus santos por medio de una serie de ritos y ceremonias. Sin embargo, su significado religioso es mucho más profundo. Entonces, la liturgia, como nos dice este diccionario de términos religiosos y litúrgicos, que la liturgia es directamente un culto público que se tributa a Dios y a sus santos. O sea que los católicos rezan a sus santos, o sea que veneran a sus ídolos, incluso rezan al rosario. Directamente ellos piensan que María es intercesora y que ella es quien intercede por nosotros ante Dios. Esa doctrina es totalmente católica y es un vino de Babilonia, porque la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5 nos dice que solamente Jesús es quien intercede por nosotros.
ni un santo intercede por nosotros, ni María intercede por nosotros. Entonces nosotros no podemos participar de una liturgia y que inviten a un sacerdote católico y que utilice esa palabra dentro del ámbito del catolicismo es realmente algo muy repugnante, queridos amigos y hermanos. Estamos entendiendo la magnitud de lo que estamos leyendo en la Advent Review, ¿sí? Porque si estamos entendiendo, vamos a ver que lo que hicieron no es algo inofensivo, realmente es algo muy grave y es peligroso al poder invitar a un representante del Vaticano directamente del Papa. Porque la liturgia como tal, si alguna vez alguno de ustedes fue católico, consta de 7 sacramentos. Y estos 7 sacramentos son la clave por la cual la Iglesia Católica hace que muchos participen, porque para ellos es obligatorio. Por ejemplo, el bautismo, también la confirmación, la Eucaristía y también la penitencia, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal, el matrimonio. 7 sacramentos que la Iglesia Católica obliga a aquellos quienes participan de la Eucaristía, por ejemplo, quienes participan de la consubstanciación. Por ejemplo, ellos piensan que el pan y el vino son literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. También bautizan niños. Y también en cuanto a la penitencia, siempre tienes que ir por lo menos una vez al año a confesarte al sacerdote tus pecados, porque ellos piensan que el sacerdote es como un intermedio de Cristo. Por intermedio de él, Dios puede perdonarte los pecados. Entonces todo ello realmente es vino de Babilonia, y han invitado a un católico a una sesión de la Conferencia General. Es lo peor que se pudo hacer en las décadas de 1990, queridos amigos y hermanos. Entonces el diablo ha trabajado con muchas denominaciones para así implantar su vino de Babilonia, primeramente empezando con la Iglesia Católica y con las demás iglesias protestantes, porque todas estas iglesias primeramente rechazan la ley de Dios directamente el sábado, si no, adorarían en el séptimo día, en el verdadero día, pero no lo hacen. Piensan que el alma es inmortal, piensan que no hay un santuario en el cielo, una división de lugar santo y lugar santísimo, como nosotros lo creemos. Rechazan el mensaje de 1844, rechazan el mensaje de Daniel 8:14 del juicio investigador y lo malinterpretan a su manera. Y así tergiversan las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ellos creen que va a haber un arrebatamiento. Son iglesias pentecostales e iglesias que creen en el rapto. Son iglesias dispensacionalistas. Nosotros no tenemos nada que ver con esas iglesias, pero tristemente la Conferencia General, principalmente Beverly Beach, invitó a representantes de esas familias cristianas, la cual nunca en la historia Ellen White lo hizo, ni los pioneros. Entonces, ¿por qué ellos lo hicieron? Porque el diablo fue trabajando poco a poco y sabía cuál era su punto débil. Y doy lectura a esta última cita de la Review and Herald, el 14 de abril de 1896. Nos dice la mensajera del Señor: el conflicto aún no ha terminado, y a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la batalla se vuelve más intensa. A medida que se acerca la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo, las agencias satánicas se mueven desde abajo. Satanás no solo aparecerá como un ser humano, sino que personificará a Jesucristo, y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como Señor de señores y Rey de reyes. Ejercerá su poder y obrará sobre la imaginación humana. El conflicto aún no ha terminado y la batalla se vuelve más intensa entre aquellos quienes quieren obedecer a Dios y los 10 mandamientos y aquellos quienes quieren unirse en puntos comunes de doctrina, en ecumenismo, liderados por el hombre de pecado, el hijo de perdición, por ese poder perseguidor, por el cuerno pequeño. Y ahora los verdaderos adventistas jamás vamos a estar a favor del ecumenismo moderno, porque nosotros queremos obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos unirnos con aquellos que están pisoteando la ley, que están en contra del santuario, que están en contra del sábado, que están en contra de que el alma realmente es mortal. No podemos unirnos con ellos, más bien podemos orar por ellos, por pastores evangélicos. Predicarles la verdad es nuestro deber, y que Dios nos ayude a predicar a personas de otras denominaciones para que acepten la verdad, pero no unirse con ellos. Cristo mismo oró por la unidad en Juan 17:21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste.
Cristo oró para que todos seamos uno, pero uno en la verdad. Y debemos buscar esa unidad, queridos amigos y hermanos. Espero que este tema nos haya ayudado bastante para que así podamos abrir nuestros ojos y que de esa manera podamos ver que hoy la corporación adventista está en el ecumenismo moderno. Y el día de hoy hemos visto cómo desde 1975 hasta 1990 se iban uniendo poco a poco, mucho más, invitando a pastores evangélicos, pastores dominicales, al final a un cura católico. Y yo sé que es difícil para uno que está dentro conocer esta verdad, pero si tú estás dentro de la corporación adventista, te invito a que puedas hablar estas verdades, las verdades de los pilares fundamentales de la fe, denunciando la apostasía, denunciando el error, porque solamente los valientes que denuncian la falsedad son aquellos quienes están cumpliendo Isaías 58. Alza tu voz en cuello y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Si Dios quiere, vamos a continuar con esta serie de estudios para ver cómo desde 1990 hasta la actualidad ha avanzado el ecumenismo moderno dentro de la corporación adventista. Para poder terminar, vamos a hacer una oración. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por este maravilloso tema que el día de hoy hemos abarcado. Realmente es muy triste cómo la corporación adventista se ha ido uniendo con otras denominaciones, invitando a otros líderes de otras iglesias. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos avanzado no se pueda quedar en teoría, sino que podamos hacer una decisión el día de hoy. Si bien hemos visto esta verdad, debamos hacer un pacto contigo para predicar tu palabra, denunciar esta apostasía, denunciar esta falsedad y así predicar tu verdad. Te pido por aquella hermana, por aquel hermano que están escuchando los videos, que siempre le des esa valentía para desenmascarar el error y así todos podamos estar unidos en la fe, como dice tu palabra, para que podamos recibir un día el sello de Dios. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Todo eso te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.